A continuación veremos el tema de regresión lineal. La regresión lineal es un método que se utiliza para hacer pronósticos, es decir, se busca el valor esperado de una variable cuando otra variable toma cierto valor específico. Por ejemplo, si nosotros tenemos el histórico de ventas de alguna empresa, podemos pronosticar o estimar cuánto es que venderá a futuro a partir del método de regresión lineal. Como comenté, esto solamente es un pronóstico, una estimación. No quiere decir que vaya a ser exactamente así, pero sí nos da la idea de lo que puede pasar a futuro, siempre basándonos en los datos históricos. A continuación veremos algunas fórmulas para poderlo resolver. Las fórmulas que requieren este método de regresión lineal son las siguientes. Primero, la del pronóstico, donde este símbolo representa el pronóstico del periodo, A representa la intersección de la línea con el eje, que también tiene su propia fórmula, B representa la pendiente, que también tiene su propia fórmula, y T es el periodo de tiempo buscado. Ahorita veremos algunos ejemplos. Para encontrar A tenemos esta fórmula, A, donde este símbolo representa el promedio de la variable dependiente, el promedio de X, y este símbolo representa el promedio de la variable independiente. Recordemos que esta línea sobre la letra significa promedio. Y por último tenemos también la fórmula de la pendiente, la fórmula de B, donde requerimos lo siguiente. Esto ahorita lo vamos a ver a partir de un ejemplo, la explicación de esta fórmula. Como pueden ver en estas fórmulas, la del pronóstico requiere del cálculo de A y B. Y si vamos a la fórmula de A, también requiere del cálculo de B. Por lo tanto, la primera fórmula que vamos a necesitar es B para poder sustituirla en A. Y una vez que tenemos la fórmula de A, la sustituimos en la del pronóstico. A continuación veremos un ejemplo. El dueño de una tienda de videojuegos ha registrado sus ventas en los últimos 5 meses. Ayúdale a estimar cuánto venderá en el sexto mes. Entonces, contamos con esta información y deseamos estimar o pronosticar cuánto es que venderá en junio. Para eso nos vamos a apoyar de nuestras fórmulas y, como ya les comentaba, vamos a comenzar calculando B. Pongo de nuevo la fórmula, si se fijan está por colores porque vamos a realizarla por partes. Lo primero que vamos a identificar es qué es N. Si recordamos, generalmente en estadística N significa número o cantidad de datos que hay. En este caso, como ya conozco 5 datos, el sexto no, porque es lo que estamos buscando, como ya conocemos 5 datos, entonces N es igual a 5. Por lo pronto lo voy a poner así, después lo vamos a sustituir en nuestra fórmula. Ahora vamos a buscar qué valor tiene este primer paréntesis que está en color azul oscuro. 291.500. Ese sería nuestro primer paréntesis. Ahora vamos a calcular el siguiente paréntesis, que es este que está de color verde, que se traduciría como lo siguiente: la sumatoria de los datos de la variable dependiente, de los datos de X. Por lo tanto, vamos a sumar lo que está en esta columna. 17.500 más 18.000 más 18.600 más 19.300 más 21.000, lo cual resolvemos el siguiente paréntesis que nos pide la sumatoria de los datos de la variable independiente, o sea, la sumatoria de los datos de la columna del tiempo. Por lo tanto, vamos a sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Ojo, de nuevo les recuerdo, no vamos a contar en este caso el 6 porque el dato 6 aún no lo conocemos. Por lo tanto, vamos a sumar del 1 al 5, lo cual resulta 15. De nuevo en nuestra fórmula aparece n, ese dato ya lo conocemos, no lo volvemos a escribir. Vamos con el paréntesis que está de color naranja. Este paréntesis se traduciría de la siguiente manera. Vamos a buscar la sumatoria de los datos de la variable independiente elevados al cuadrado,
¿Qué quiere decir? A los datos de la columna del tiempo los vamos a elevar al cuadrado y vamos a sumar esos resultados. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. Y eso nos da como resultado 55. Y por último, el paréntesis azul claro. Vean cómo la única diferencia que tiene con el paréntesis anterior es que el cuadrado está afuera. Entonces, ese paréntesis o eso que está de color azul, mejor dicho, lo vamos a traducir de la siguiente manera. La sumatoria de los datos de la variable independiente la vamos a elevar al cuadrado. Como vemos, ya tenemos la sumatoria de esos datos, la sumatoria de los datos de la variable independiente. A ese resultado, que fue 15, lo vamos a elevar al cuadrado, que es 225. Bien, ahora que ya tenemos los resultados de las diferentes partes de esta fórmula, lo que voy a hacer es sustituirlos donde corresponde. Los hago un poco más pequeños para poder sustituir en nuestra fórmula. Quedaría de la siguiente manera. B es igual a n, que ya identificamos que es 5, por el primer resultado que tenemos es 291.500 menos el siguiente resultado, que es 94.400 multiplicado por 15 sobre n de nuevo, 5 de nuevo. El siguiente resultado, que es 55, menos el último resultado, que fue 225. Y lo que nos quedaría ahora es resolver esas operaciones, que dan como resultado 830. Recordemos que este no es el resultado final, solo hemos calculado la primera parte, que es B, que, como decía nuestra fórmula, representa a una pendiente. Ahora que conocemos B, procederemos a calcular A. Para esta fórmula, lo primero que necesitamos es buscar el promedio de la variable dependiente, el promedio de X. Como ustedes saben, un promedio se calcula sumando los datos y dividiéndolos entre la cantidad de datos que son. En este caso ya tenemos la suma de los datos de X. Podemos ir a nuestro proceso anterior, a nuestro paso anterior, y vemos que la sumatoria de X, la tenemos aquí, es 94.400. Entonces, a esa sumatoria, 94.400, la vamos a dividir entre los datos que son, que en este caso son 5. Prácticamente la vamos a dividir entre n. Y el promedio de estos datos es 18.880. Ahora vamos a calcular el promedio de t, el promedio de la variable independiente, que sería lo mismo. Necesito la suma de esos datos, que ya la tenemos en nuestro proceso anterior. La sumatoria de t tenemos que es 15. Y por lo tanto a 15 lo vamos a dividir entre 5 datos, entre n, que nos da como resultado 3. Voy a poner de nuevo el resultado que habíamos obtenido en B para completar nuestra fórmula A. En B habíamos obtenido 830. Ahora, si sustituimos en nuestra fórmula, quedaría lo siguiente. A es igual al promedio de X, que es 18.880, menos B, que ya la habíamos calculado y es 830, multiplicada por el promedio del tiempo, que es 3. Y por lo tanto, A resulta 16.390. Ahora que ya conocemos A y que también conocemos B, podemos hacer nuestro pronóstico utilizando la primera fórmula, que sería esta fórmula de aquí. Ahora, para encontrar el pronóstico de las ventas del mes siguiente, necesitamos A, la intersección con el eje, que ya la calculamos y nos dio como resultado 16.390, que fue lo que acabamos de calcular. También necesitamos la pendiente, necesitamos B, que también
Ya la calculamos y nos dio como resultado 830. Y por último necesitamos AT, que representa el periodo de tiempo buscado. ¿A qué se refiere buscado? En este caso estamos buscando al mes 6, por lo tanto, en esta última fórmula, T será 6. Si sustituimos estos datos en nuestra fórmula, tenemos lo siguiente: el pronóstico es igual a 16.390, más B, 830, multiplicada por 6, lo cual resulta 21.370. Esto quiere decir que el próximo mes se venderán alrededor de 21.370 pesos. Como ya les comentaba, el método de regresión lineal solamente nos da un pronóstico, una estimación. No significa que exactamente vaya a vender esa cantidad. Obviamente puede haber cambios en este resultado, pero nos ayuda a tener una idea de lo que puede ocurrir en el futuro.